Si estás escuchando esto ahora mismo, no es una coincidencia ni un simple momento de curiosidad. Hay algo más profundo detrás de este instante, algo que va más allá de lo que puedes ver o explicar fácilmente. Porque cuando una persona se despierta repetidamente entre las 3 y las 4 de la madrugada con el corazón inquieto, la mente llena de pensamientos y una sensación difícil de nombrar, no se trata solo de una noche difícil. Puede ser el inicio de un llamado que está tocando tu vida de una forma silenciosa pero constante. Durante mucho tiempo, muchos han intentado explicar estos despertares como algo puramente físico o mental. Estrés, ansiedad, insomnio, cansancio acumulado. Y si el cuerpo influye, no se puede negar. Pero reducirlo todo únicamente a lo material es ignorar una dimensión más profunda de la existencia humana. La vida espiritual también habla, incluso cuando todo está en silencio, y la madrugada, cuando el mundo duerme y todo se detiene, se convierte en un espacio donde lo interior deja de estar distraído y comienza a hacerse más evidente. A lo largo de la historia de la fe, la noche nunca ha sido vista solo como oscuridad o descanso. Ha sido un momento de encuentro, de revelación y de decisiones profundas. Es en la noche donde Jacob lucha interiormente hasta el amanecer, donde Samuel escucha una voz que al principio no comprende, y donde Jesús se aparta de todos para orar en silencio mientras los demás descansan. La noche no es ausencia de Dios, es muchas veces el escenario donde el alma deja de huir de sí misma. Por eso, cuando despiertas a esas horas, no deberías asumir de inmediato que es algo sin sentido o simplemente un problema de sueño. Puede ser también una invitación silenciosa, una forma en la que la vida te obliga a detenerte cuando durante el día no te detienes nunca. En la madrugada no hay distracciones, no hay ruido, no hay máscaras. Solo estás tú, tu pensamiento y lo que realmente llevas dentro. Muchos sienten en esos momentos una presión en el pecho, una tristeza sin una causa clara, recuerdos que vuelven, culpas que parecían olvidadas o emociones que no habían sido procesadas. Y esto no significa necesariamente que estés en peligro o que algo esté mal contigo. Puede significar algo mucho más simple y más profundo a la vez, que tu interior está pidiendo ser escuchado. Durante el día, las responsabilidades, las pantallas, el trabajo y el ruido constante anestesian muchas de estas voces internas. Pero en la madrugada, cuando todo se apaga, lo que fue ignorado empieza a hablar con más claridad. Y aquí hay algo importante que debes entender desde el inicio. Ignorar repetidamente estos despertares no suele hacer que desaparezcan. En muchos casos, la inquietud se mantiene o incluso se intensifica, porque lo que estás evitando no es el sueño, sino la posibilidad de enfrentar lo que tu interior está intentando mostrarte, no desde el miedo, sino desde la necesidad de sanar. Por eso, el primer paso cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada no es luchar contra el momento, ni tratar de volver a dormir lo antes posible como si nada hubiera pasado. El primer paso es reconocer conscientemente que ese despertar no es simplemente un accidente, es detenerte un instante y aceptar que hay una posibilidad de significado en lo que está ocurriendo. Este reconocimiento ya cambia la experiencia, porque deja de ser algo automático y se convierte en algo consciente. Y en lo consciente es donde comienza toda transformación interior. En ese momento, en lugar de quedarte atrapado en pensamientos repetitivos o en la inquietud, haz algo sencillo pero profundo. Siéntate despacio, aunque sea unos segundos. Toma conciencia de dónde estás. No necesitas correr ni hacer nada complejo, solo detenerte. Luego, realiza un gesto que para muchos puede parecer simple, pero que tiene un significado profundo cuando se hace con intención. Haz lentamente la señal de la cruz, no como un hábito mecánico, no como algo automático que se hace sin pensar, sino como un acto consciente de presencia y de reconocimiento interior. En ese gesto estás recordando quién eres, estás marcando un límite entre el miedo y la fe, entre la inquietud y la confianza. En ese momento, no estás solo en una habitación despierto en la oscuridad, estás afirmando interiormente que tu vida no está fuera de control, que hay una presencia mayor que te acompaña incluso cuando todo está en silencio. Después de ese gesto, puedes pronunciar una oración sencilla, sin complicaciones, sin buscar palabras perfectas. Algo tan simple como, Señor, aquí estoy. Si me has despertado es porque quieres hablar conmigo. No necesitas más. No se trata de cantidad de palabras, sino de sinceridad del corazón. Esta pequeña oración tiene un efecto importante. Cambia tu postura interior. Ya no estás en resistencia, estás en apertura. Ya no estás luchando contra el momento. Estás aceptando la posibilidad de que el momento tenga sentido. En ese estado, observa con honestidad lo que hay dentro de ti. No para juzgarte, sino para comprenderte. Pregúntate en silencio cómo ha estado tu vida interior. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que realmente hablaste con Dios desde el corazón, no por rutina?
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te detuviste a mirar tu interior sin distracciones? Muchas veces, estos despertares no aparecen para castigar, sino para llamar la atención sobre lo que ha sido postergado durante demasiado tiempo. Cargas emocionales, decisiones evitadas, heridas no procesadas, culpas que no han sido enfrentadas. Todo eso no desaparece solo porque lo ignores durante el día. La noche simplemente lo hace más visible. Y aquí es donde debes entender algo esencial. Tu interior no está diseñado para vivir en conflicto constante. Cuando hay demasiada tensión interna, demasiadas cosas sin resolver, el descanso profundo se vuelve difícil, no porque estés condenado a no descansar, sino porque hay algo dentro de ti que necesita ser atendido. Pero este momento no es para desesperarte, es para abrir una puerta diferente, una puerta de sinceridad contigo mismo y con Dios, no desde la exigencia, sino desde la humildad, porque reconocer que necesitas ayuda no es debilidad, es madurez interior. Es dejar de pretender que puedes cargar con todo solo. Es aceptar que hay dimensiones de tu vida que necesitan ser entregadas, no controladas. En la tradición cristiana, permanecer despierto en la noche ha sido visto como una forma de vigilancia interior, no como ansiedad, sino como atención, como una forma de no vivir dormido espiritualmente, de no desconectarse de lo esencial. Y si estás en este punto, si has llegado hasta aquí en este momento de despertar, no es para que te llenes de miedo ni para que te sientas abrumado. Es para que entiendas que incluso en la oscuridad hay una oportunidad de encuentro interior. No necesitas resolverlo todo ahora. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas permanecer un momento más en esta conciencia, sin huir inmediatamente, sin apagar lo que estás sintiendo con distracciones rápidas. Quédate ahí, respira con calma, permanece, y deja que poco a poco la inquietud se transforme en algo más sereno, porque lo que viene después de este primer paso no es una carga mayor, sino una dirección más clara. Una forma concreta de transformar estos despertares en algo que no te destruya, sino que te construya interiormente. Y en ese punto comienza una segunda dimensión completamente distinta de lo que significa despertar en la madrugada. Cuando entiendes que ese despertar no es solo un accidente del sueño, sino una invitación a mirar más profundamente tu interior, entonces el siguiente paso ya no es resistencia, sino respuesta. Porque una vez que el corazón se abre a la posibilidad de un significado más alto, lo que antes parecía solo ansiedad comienza a transformarse en un momento de dirección espiritual y emocional. En este punto, no basta únicamente con quedarte en silencio o reconocer lo que sientes. Es necesario dar un paso más consciente, un paso que ha sido parte de la vida espiritual de millones de personas a lo largo del tiempo. Ese paso es la oración del rosario, no como una obligación, no como una fórmula repetida sin sentido, sino como una forma de ordenar la mente, calmar el corazón y volver a centrar la vida interior cuando todo dentro de ti parece disperso. El rosario no es solo una repetición de palabras, es una estructura que guía el pensamiento cuando el pensamiento se descontrola. Es un ritmo que acompaña cuando la emoción se vuelve inestable. Y en la madrugada, cuando la mente está más vulnerable y el silencio es más profundo, esa estructura se vuelve aún más significativa. Cuando tomas el rosario en ese momento de la noche, no estás simplemente haciendo una práctica religiosa aislada. Estás entrando en un espacio interior donde la atención se enfoca, donde la respiración se calma y donde el corazón deja de girar en círculos de preocupación. No es magia ni superstición. Es disciplina interior aplicada a la vida espiritual. A lo largo del tiempo, muchas personas han descubierto que cuando rezan en estos momentos de despertar, algo cambia en su percepción del miedo. Lo que antes parecía una presión constante comienza a disminuir. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque la forma en la que los perciben se transforma. La mente deja de amplificar el temor y comienza a abrir espacio a la calma. El rosario, en este sentido, actúa como un ancla. Cuando todo dentro de ti se mueve, te ofrece un punto de estabilidad. Cuando los pensamientos van en múltiples direcciones, te devuelve a un centro. Y ese centro no depende de la emoción del momento, sino de la intención con la que lo utilizas. Pero hay algo importante que debes entender. No se trata solo de repetir oraciones mientras la mente está en otro lugar. El verdadero valor está en la atención consciente. Cada palabra, cada pausa, cada respiración es parte de un proceso de reordenamiento interior. Si lo haces de forma mecánica, pierde fuerza. Si lo haces con presencia, se convierte en una experiencia profundamente transformadora. En la madrugada, este tipo de oración tiene un impacto diferente porque tu mente no está saturada de estímulos externos. No hay ruido, no hay conversaciones, no hay distracciones constantes. Solo estás tú y tu interior. Y en ese estado, incluso un pequeño acto de atención puede tener un efecto mucho más profundo de lo que imaginas. Además,
Este momento también te conecta con una realidad más amplia de la experiencia humana. No eres la única persona en el mundo que atraviesa noches de inquietud o despertares difíciles. En distintos lugares, muchas personas están viviendo silencios similares, luchando con pensamientos parecidos, buscando paz en medio de la incertidumbre. Y en ese sentido, la oración deja de ser algo individual para convertirse en una expresión compartida de búsqueda interior. Cuando rezas en esos momentos, no solo estás organizando tu propia mente, también estás alineando tu interior con una tradición de fe que ha acompañado a generaciones enteras. Personas que han encontrado consuelo, claridad y fortaleza en medio de situaciones difíciles a través de la oración constante. Con el tiempo, si mantienes esta práctica de manera consciente, empiezas a notar un cambio gradual. No es inmediato ni espectacular, pero es real. La intensidad del miedo disminuye. La frecuencia de la inquietud puede reducirse. Y sobre todo, tu capacidad de permanecer en calma en medio del silencio nocturno aumenta. Esto no significa que los problemas desaparezcan automáticamente, sino que tu relación con ellos cambia. Ya no te dominan con la misma fuerza. Ya no controlan completamente tu estado interior. Empiezas a recuperar un sentido de estabilidad que antes parecía inaccesible en esos momentos. También es importante entender que este tipo de oración no reemplaza la responsabilidad personal ni la atención a la salud mental o física. No se trata de negar lo que el cuerpo o la mente necesitan. Se trata de integrar ambas dimensiones, la humana y la espiritual, porque el ser humano no es solo pensamiento o solo emoción, también es profundidad interior. Y en esa profundidad, la oración puede convertirse en una herramienta de equilibrio, no como escape, sino como reordenamiento, no como negación, sino como claridad. En este punto, muchas personas descubren algo importante, que el silencio deja de ser amenazante. Lo que antes parecía vacío o inquietante comienza a sentirse más estable. El miedo pierde intensidad porque ya no está siendo alimentado por la mente en constante movimiento. Sin embargo, el proceso no termina aquí, porque incluso después de la oración, todavía queda una dimensión más profunda que puede transformar completamente la experiencia de estos despertares nocturnos. Una dimensión donde la palabra deja paso al silencio consciente y donde la mente deja de luchar para comenzar a escuchar. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente paso. Después de haber atravesado el silencio inicial y de haber usado la oración como un punto de estabilidad interior, llega un momento en el que ya no se trata solo de hablar o repetir palabras, sino de aprender a permanecer. Porque muchas personas creen que la solución al despertar nocturno está únicamente en hacer algo, cuando en realidad una parte esencial de la transformación ocurre cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar lo que sucede dentro de ti sin resistencia. En este nivel más profundo, el silencio deja de ser algo incómodo y empieza a convertirse en un espacio de conciencia. Ya no es vacío, sino presencia. Y es aquí donde comienza una práctica que muchas tradiciones espirituales han reconocido como fundamental: la meditación consciente en la presencia de Dios, o lo que se puede describir simplemente como estar interiormente quieto sin huir de lo que eres. En este punto, no necesitas repetir fórmulas ni seguir estructuras externas. Lo más importante es tu disposición interior. Te sientas o te quedas en tu lugar, respiras con calma y permites que tu mente deje de correr detrás de pensamientos innecesarios. No luchas contra ellos, pero tampoco los alimentas. Solo los observas pasar, como si fueran nubes en el cielo. Este cambio es importante porque muchas veces el sufrimiento en la madrugada no proviene únicamente de lo que sientes, sino de cómo reaccionas a lo que sientes. Cuando resistes demasiado, cuando intentas forzar el sueño o eliminar la inquietud de inmediato, creas una tensión adicional. Pero cuando aprendes a permanecer sin lucha, esa tensión comienza a disminuir. En este estado de atención serena, la respiración se convierte en un punto de anclaje, no como técnica complicada, sino como recordatorio simple de que estás vivo, de que estás presente, de que no estás perdido en tus pensamientos. Cada inhalación y cada exhalación te devuelve al momento presente, alejándote poco a poco del ciclo de preocupación. A partir de aquí, la experiencia cambia de forma natural. Lo que antes parecía una noche difícil comienza a convertirse en un espacio de claridad interior. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás atrapado de la misma manera en el caos mental. Este tipo de silencio consciente también abre la puerta a una forma diferente de oración, una oración que no depende tanto de palabras, sino de intención. Es lo que muchos describen como oración del corazón, donde simplemente permaneces consciente de la presencia de Dios sin necesidad de hablar constantemente. No es ausencia de fe, al contrario, es una forma más profunda de fe, porque ya no estás intentando controlar la experiencia con palabras, sino confiando en que incluso en el silencio
Hay una presencia que sostiene todo lo que estás viviendo. En este momento, muchas personas descubren algo muy importante, que la ansiedad no siempre desaparece porque la combates, sino porque dejas de alimentarla con resistencia constante. Y al hacerlo, la intensidad emocional comienza a bajar de manera natural. Sin embargo, esto no significa que el proceso sea perfecto o lineal. Habrá momentos en los que la mente vuelva a distraerse, en los que el miedo regrese o en los que la inquietud reaparezca. Pero la diferencia es que ahora tienes una forma diferente de responder. Ya no te pierdes completamente en la reacción, sino que vuelves más rápido al centro de calma. Este aprendizaje es fundamental porque no solo aplica a la madrugada, sino a toda la vida. La forma en que respondes al silencio nocturno refleja la forma en que respondes a los desafíos del día. Si aprendes a no reaccionar con desesperación en la noche, también empiezas a desarrollar más equilibrio durante el día. Además, este estado de quietud consciente permite que aparezcan pensamientos y emociones que normalmente no tienen espacio durante la rutina diaria. Y aunque al principio esto puede resultar incómodo, en realidad es una oportunidad de comprensión, porque lo que emerge en el silencio no está ahí para destruirte, sino para ser visto con más claridad. Aquí es donde muchas personas comienzan a entender que su interior no es su enemigo, que sus pensamientos no siempre son órdenes y que sus emociones no siempre son amenazas. Simplemente son partes de la experiencia humana que necesitan ser observadas con mayor comprensión. Y cuando esto ocurre, el despertar nocturno deja de ser únicamente un problema y comienza a convertirse en una especie de espejo interior, un espacio donde puedes ver con más honestidad lo que estás viviendo, lo que estás evitando y lo que necesitas integrar. En este punto del proceso ya no estás solo intentando dormir de nuevo o escapar del momento. Estás aprendiendo a habitarlo de una forma diferente. Y aunque esto pueda parecer pequeño, en realidad representa un cambio profundo en la forma en que te relacionas contigo mismo. Pero incluso esta etapa de silencio consciente no es el final del camino, porque todavía existe una dimensión más activa, más concreta y más transformadora que puede ayudarte a integrar todo lo anterior en una práctica diaria estable. Una dimensión donde el silencio se convierte en decisión y la conciencia se traduce en acción interior. Y ese es el siguiente paso que ahora comienza a revelarse. Cuando la mente ha comenzado a calmarse y el silencio ya no se siente como una amenaza, sino como un espacio estable, es en ese punto donde la experiencia del despertar nocturno puede dar un giro aún más profundo. Porque no basta con comprender lo que está ocurriendo dentro de ti ni con observarlo en silencio. Llega un momento en el que esa conciencia interior necesita transformarse en una decisión concreta, en una forma de vida que se sostenga más allá de la madrugada. Este paso se relaciona con algo que muchas personas pasan por alto, la integración. Es decir, llevar todo lo que has experimentado en esos momentos de despertar hacia tu vida diaria. Porque si la transformación se queda solo en la noche, se convierte en un evento aislado. Pero si se integra en tu forma de pensar, de reaccionar y de vivir, entonces se convierte en un cambio real. En la práctica, esto significa que lo que haces en la madrugada no es solo una respuesta al insomnio o a la ansiedad, sino un entrenamiento interior. Estás aprendiendo a relacionarte de una manera distinta con tus pensamientos, con tus emociones y con tu interior. Y ese aprendizaje no termina cuando vuelve el sueño, sino que continúa cuando comienza el día. Muchas personas no se dan cuenta de que el verdadero valor de estos despertares no está únicamente en resolver la noche, sino en formar el carácter interior. Es porque quien aprende a permanecer en calma en medio del silencio nocturno, también desarrolla mayor claridad en medio del ruido del día. Por eso, cuando despiertas y atraviesas este proceso de reconocimiento, oración y silencio consciente, estás en realidad practicando una forma de disciplina interior. No es algo teórico, es algo vivido. Y esa vivencia deja huellas en tu manera de reaccionar ante la vida. Con el tiempo empiezas a notar cambios sutiles pero significativos. Situaciones que antes te alteraban con facilidad ya no generan la misma intensidad emocional. Pensamientos que antes te dominaban pierden fuerza. Y en medio de la rutina diaria aparece un espacio interior más estable, más sereno, incluso en medio de la presión externa. Este tipo de transformación no ocurre de un día para otro, pero sí ocurre de manera constante cuando el proceso es repetido con sinceridad, porque la mente aprende a reconocer que no todo pensamiento necesita ser seguido y que no toda emoción necesita ser obedecida de inmediato. Además, hay un elemento clave en esta integración, la conciencia de presencia, es decir, el reconocimiento de que no estás solo en tu experiencia interna, no como una idea abstracta, sino como una forma de recordar que incluso en los momentos de mayor confusión hay una realidad más profunda que sostiene tu vida.
Esta conciencia no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. Ya no los ves como algo que te define por completo, sino como situaciones que atraviesas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es profundamente transformadora. En este punto también se vuelve importante observar algo más: la relación entre tu interior y tu entorno. Muchas de las tensiones que aparecen en la noche no surgen de la nada, sino que están conectadas con lo que vives durante el día. Estrés acumulado, preocupaciones no expresadas, emociones no procesadas. Todo eso encuentra en la madrugada un espacio donde finalmente emerge. Por eso, este proceso no es solo espiritual ni solo emocional, es también un proceso de ordenamiento interno. Es una forma de aprender a no acumular silenciosamente lo que necesita ser comprendido, procesado o liberado. Y cuando empiezas a ver tu vida desde esta perspectiva, incluso los despertares nocturnos dejan de ser vistos como interrupciones sin sentido. Empiezan a ser entendidos como señales de que algo dentro de ti está buscando equilibrio. Sin embargo, esto no significa que debas idealizar el sufrimiento o depender de estos momentos para tu crecimiento. El objetivo no es vivir esperando el despertar, sino aprender a responder correctamente cuando ocurre. Es una diferencia importante, porque te mantiene en equilibrio sin generar dependencia emocional o espiritual del proceso. A medida que avanzas en esta integración, también descubres algo esencial: que la estabilidad interior no depende únicamente de lo que haces en la madrugada, sino de cómo vives en general. La calidad de tu descanso, la claridad de tu mente y la serenidad de tu corazón están profundamente conectadas con tu estilo de vida, tus pensamientos y tus decisiones diarias. Por eso, lo que comienza como una experiencia nocturna termina extendiéndose a todo tu día. No porque el problema desaparezca mágicamente, sino porque tu forma de relacionarte con él ha cambiado. Y en este punto del camino, cuando ya has aprendido a reconocer, a orar, a permanecer en silencio y a integrar lo vivido, todavía queda una dimensión final. Una dimensión donde todo lo anterior se une en una sola comprensión más profunda sobre el sentido de estos despertares y su propósito en tu vida. Y es precisamente ahí donde se abre el último paso de esta experiencia. Cuando llegas a este punto, ya no estás viendo el despertar nocturno como un evento aislado ni como un problema que simplemente necesitas eliminar. Empiezas a comprenderlo como parte de un proceso más amplio de formación interior, algo que no solo afecta tu descanso, sino tu manera de vivir, de pensar y de responder a la vida en general. Y es aquí donde todo lo anterior se une en una sola idea central. La transformación no ocurre solo en lo que haces en la madrugada, sino en lo que te conviertes a partir de ella. Porque cada vez que despiertas y decides no entrar en pánico, cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, cada vez que vuelves al centro en lugar de perderte en el miedo, estás fortaleciendo una nueva versión de ti mismo. Esa versión no es alguien que nunca siente ansiedad o inquietud, es alguien que ha aprendido a no ser controlado por ellas. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la paz interior no significa ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer estable en medio de él. Con el tiempo, este proceso empieza a reflejarse en tu vida diaria de una forma muy clara. Las decisiones se vuelven más conscientes, las emociones más manejables y la mente menos reactiva. Ya no vives únicamente desde la urgencia de resolver lo inmediato, sino desde una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Incluso tu forma de descansar cambia. El sueño deja de sentirse como una lucha y comienza a recuperarse de manera más natural. No porque todo sea perfecto, sino porque has aprendido a no alimentar el ciclo de tensión que antes interrumpía tu descanso. También empiezas a notar algo importante en tu relación contigo mismo. Donde antes había juicio, ahora hay observación. Donde antes había resistencia, ahora hay comprensión. Y donde antes había miedo al silencio, ahora existe una mayor tolerancia a estar contigo sin necesidad de distracciones constantes. Este cambio no significa que todo se resuelva de forma inmediata o permanente. Habrá noches difíciles, pensamientos que regresan y momentos de confusión. Pero la diferencia es que ya no te enfrentas a ellos desde la misma posición de antes. Ahora tienes herramientas internas, conciencia y una forma distinta de responder. Y esa es quizás la transformación más importante. Ya no eres completamente el mismo frente a la experiencia. Al final, estos despertares no definen tu vida, pero sí pueden redefinir tu interior si decides afrontarlos con conciencia. Pueden convertirse en momentos de caos o en momentos de crecimiento, dependiendo de cómo los vivas. Y esa elección, aunque sencilla en apariencia, tiene un impacto profundo en tu camino personal. Si miras todo el proceso en conjunto, desde el primer reconocimiento hasta la integración final, verás que no se trata solo de una técnica o una rutina nocturna. Se trata de un cambio en la forma de relacionarte con tu interior, con el silencio y con la vida misma.
porque aprender a estar presente en la madrugada es, en el fondo, aprender a estar presente en tu propia existencia. Y cuando entiendes eso, el despertar entre las 3 y las 4 de la madrugada deja de ser solo una interrupción del sueño. Se convierte en una oportunidad de conciencia, un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay un espacio donde puedes encontrarte contigo mismo de una forma más honesta, más tranquila y más real. Y así, lo que comenzó como inquietud termina convirtiéndose en comprensión. Lo que comenzó como insomnio termina como crecimiento. Y lo que parecía un problema nocturno se transforma en una puerta hacia una vida interior más consciente y estable.